Oigan, no puedo creer en dónde estoy. Este país me cambió la forma de ver la vida hace 8 años y en serio, nada te prepara para lo imponente y poderosísimo que puede llegar a ser este país. Sean ustedes bienvenidos a la India. Y preciosos días tengan todos ustedes, racita viajera. Fíjense que me estoy levantando apenas, me levanté súper tarde, estoy como lagartija tiesa y es que no es cualquier cosa viajar desde el otro lado del mundo, específicamente desde México hasta la India. Esto es como ir y venir de México a Europa pues prácticamente 2 veces, ¿no? Es mucha la distancia y pues sí, es bastante triturador para el cuerpo. Estoy en la famosísima ciudad de Mumbai. Hay mucha confusión entre si es Mumbai o Bombay, pues fíjense que desde 1995 le cambiaron el nombre oficialmente a Mumbai. Otra cosa que causa mucha confusión entre la gente y cómo llamar a la gente de la India específicamente. Se les dice indios, mucha gente les dice hindús, pero eso solamente nos está diciendo pues su religión en pocas palabras. Entonces, no todos los indios son hindús, ni todos los hindús son indios. Mumbai es el corazón financiero y la capital del cine indio. Si tu entrada al país es por Mumbai, prepárate para el caos, porque es una ciudad que se encuentra en constante movimiento y esto puede ser muy abrumador para la mayor parte de los turistas. Y sí, por si se lo preguntaban, aquí no existen los lugares solos y mucho menos en silencio. Oigan, incluso es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo. El IQ Swiss Air, una compañía que se encarga de ver la contaminación del mundo, la catalogó como la segunda más contaminada del planeta a inicios del 2023. Fíjense que Mumbai, al ser una ciudad con bastantes oportunidades para todos los ciudadanos del país, ha hecho que muchísimas personas migren a esta ciudad y pues eso trae como consecuencia un gran aumento en la cantidad de automóviles y esto lleva al aumento en la contaminación y pues sí, incluso imagínense que cada día que están aquí es como si se hubieran fumado varias cajetillas de cigarros, tal vez uno que otro cigarrito ahorita porque ahorita estamos en temporada de lluvias. Ahora, si lo que ustedes buscan es darle una vueltita a la ciudad y sus alrededores, tomen mucho esto en cuenta. La India es un subcontinente, tiene 3.287 kilómetros cuadrados, es un megapaís en pocas palabras. Estoy ahorita caminando como no tienen una idea, sudando como puerquísimo porque pensé que iba a ser más corto el trayecto para poder llegar a la terminal que ahorita se las voy a enseñar, que está increíble, pero en serio, considérenlo bien porque las distancias no son para nada lo que ustedes creen, raza. Y ustedes dirán, ¿por qué venir a la India si Vic nos está diciendo que tantas cosas tiene de malas? Algo tiene que tener de bueno, ¿no? Exactamente, la India tiene una monstruosidad en cuanto a turismo, raza. Desde los inmensísimos Himalayas hasta safaris para ver tigres de Bengala, construcciones masivas que dejan a cualquiera con la boca abierta, millones de dioses y una cultura insuperable. Entonces, no hay que perder el tiempo, raza. Vamos a darle la vueltita a esta ciudad. Estoy en la terminal principal de trenes de la ciudad de Mumbai y simplemente, sin palabras, raza. Era llamada anteriormente como la emperatriz Victoria y le cambiaron el nombre en el 96 por Chhatrapati Shivaji Maharaj en honor al del nombre. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2004. Hijo, esto es de esos edificios que vienes, los ves y te dejan con la boca completamente abierta, raza. Su arquitectura es indo-sarracena, que combina los estilos del Islam y la India y representa la fusión de 2 culturas, lo que es la India y los británicos. Tanto los arquitectos de la Gran Bretaña como los artesanos de la India, cada uno pusieron su granito para poder dejar a la perfección este hermosísimo lugar. Fue construido en 1878 por Frederick Williams y solo nos demuestra una cosa: la grandeza de la India en la época colonial británica. Esta terminal es una de las terminales más elegantes de todo el mundo, definitivamente, y no queda nada de duda para mí en cuanto a eso. Y es uno de los centros de transporte más importantes de todo el país, trayendo consigo 3 millones de pasajeros por día. Oigan, en serio, si tienen la oportunidad de venir a la ciudad de Mumbai, no desaprovechen para nada venir a esta hermosísima terminal porque no hay muchas de estas en el mundo.
vámonos a lo que sigue. Oigan, ha sido un verdadero reto estar grabando aquí en la ciudad de Mumbai y no ser atropellado, aplastado por alguna construcción, que se les caiga una piedra, yo qué sé. Está bien lleno de carros por todos lados. Las banquetas pues prácticamente no existen, hay demasiado tráfico humano y por los lados tienes que caminar aquí. Miren, estoy caminando literalmente en la calle, los carros me van rozando. Miren, al fin ya encontré una banquetita donde puedo caminar un poco a gusto en lo que llego a la otra atracción turística. Otra cosa que me llama también bastante la atención, fíjense que es la cantidad de basura que hay en la ciudad. Me acuerdo perfectamente que en las otras ciudades era muchísimo más, pero como que uno olvida y luego viene otra vez y te quedas asombrado completamente. También otra cosa que no les puedo poner aquí en el video son los olores, raza. Eso es algo que tienen que venir para presenciarlo ustedes mismos. En serio que, hijo de su, quieren romper el récord mundial aquí. De repente vas pasando por los mercados y huele bien rico, especias y de todo un poco. Huele bastante bien, perfumes, de todo, y de repente nada más te alejas poquito y hay una cloaca, un drenaje, cualquier cosa ahí al lado lleno de escupitajos rojos, que para los que han venido en la India saben de lo que hablo, y está pero potentísimo ese olor. Vengo llegando al distrito de Colaba, que está en una península al sur de Mumbai, y es como la zona fresa, la más fregoncita en pocas palabras. Pero vean nada más lo que tengo al ladito de mí, el Taj Mahal Palace de Mumbai. Tiene una fachada islámico renacentista. Se ha quedado aquí reyes, los Beatles, gente súper importante, raza. Y adivinen quién tiene el privilegio de quedarse aquí el día de hoy. Vamos a verlo por dentro, raza. Están súper invitadísimos a conocer esta mega construcción conmigo. Este hotel de lujo es conocido prácticamente en todo el mundo por su arquitectura y una amplia historia. Representa un símbolo para la ciudad de Mumbai y está considerado actualmente uno de los mejores hoteles del planeta. El hotel cuenta con 9 restaurantes y bares, así como un increíble patio especial para relajarse con una piscina de lo mejor que verás en la ciudad. Al verla, lo primero que vas a decir es: me merezco un clavadazo aquí. También cuenta con un área de tiendas de lujo donde podrás encontrar desde los mejores atuendos clásicos de la India con sus mejores telas, así como tiendas de diamantes, piedras semipreciosas y preciosas, relojes y demás. Desde que llegas te das cuenta de que estás en un lugar diferente, donde el lujo abunda y el personal se encarga de hacerte sentir como un raja. Bienvenidos a mi habitación, vamos a conocerla. Wow, vean nada más esta entrada tan espectacular. Por acá tenemos la televisión, miren, con mueblecitos como de la época que se entremezclan con el lujo. Vean estas ventanitas de aquí clásicas de los palacios de la India. Y por acá tenemos mi cama, ¿qué tal, eh? Vamos a echarle un vistazo al baño. Y por acá está, miren, el excusado, la regadera, y por acá está la bañera, y justo por acá está el lavabo. Hola, hola. Me encanta cómo están como los mueblecitos, así como si fuera pues la casa de mi abuelita, ¿no? Pero entremezcla con el lujo, bien bonito, y le da un toque simplemente espectacular. Oigan, me comentaron que hay gente pero bien importante ahorita en el hotel y que no puedo grabar con mi cámara profesional, pero sí con el celular. Me llama la atención eso porque viene siendo prácticamente lo mismo, pero pues bueno, las reglas son las reglas. Pero bueno, ya que salí regañado del hotel y todo, pues mejor me pongo a contarles un poquitín de la historia de este hotel desde mi habitación. Este hotel fue construido por Tata en el año de 1903 y cumplía con características que lo diferenciaban del resto de los hoteles de la India, raza. Una de esas características es que fue el primer hotel en darle trabajo a mujeres, el primero en tener electricidad, un elevador y varias cositas extra. Cuando fue la Primera Guerra Mundial le dio
prácticamente alojamiento gratuito a todas estas personas y también los guerrilleros y todas las personas que formaron parte del movimiento de independencia de la India. También cuenta con el primer bar certificado de todo el país. Y sí, raza, cuando les menciono el nombre de Tata me refiero a ese mega empresario que tiene su nombre por todos lados del país, desde automóviles, camiones de carga e incluso hasta el control remoto. ¿Qué más les puedo decir? Todo es Tata en este país. Para contarles un poquitín del chisme de Tata, esos que se hicieron virales en aquella época, pues a Tata lo batearon del Hotel Watson. Le dijeron, tú no puedes entrar para nada porque no eres blanquito, eres un nativo. Y pues Tata se puso las pilas y dijo, ¿saben qué? Voy a construir el mejor hotel de toda la India de la época. Oigan, y les tengo un chismecito más, y ese chismecito no es tan agradable, pues es una tragedia que sucedió aquí en el Hotel Taj Mahal y varios puntos de Colaba, específicamente 12 puntos fueron atacados por terroristas pakistaníes, entre ellos lo que es el Leopold Café, Oberoi Trident, el Taj Mahal Palace Hotel, que es este de aquí, y también Chhatrapati Shivaji Maharaj, que es la terminal de trenes en la que estuvimos ahorita en la tarde. Pues hubo un resultado de 176 muertos y 300 heridos, y esta noticia, como les repito, le dio la vuelta totalmente al planeta por la cantidad de muertos que hubo y sobre todo también con la imagen del Taj Mahal Palace en llamas. Seguramente han de haber visto anunciada la película de Hotel Mumbai, creo que está en Netflix si mal no recuerdo, pero habla sobre los relatos de lo que sucedió durante el asedio, que duró más o menos 60 y tantas horas. Se me vino el diluvio, raza, iba a salirme a dar la vuelta ahorita todavía más, pero en serio que con esta lluvia no se puede, incluso pareciera que se hizo de noche. Sí es tardecito, pero no tanto, y es que la temporada de monzones pues ya llegó. Eso abarca desde lo que es junio, julio, agosto y prácticamente septiembre todavía, pero no tanto, ¿verdad? Pero esto afecta sobre todo de la India, agarramos la mitad para abajo. El norte sí tiene más lluvias y todo, pero no así como hay aquí en el sur. Para cenar decidí quedarme en el hotel e ir a uno de sus restaurantes, y como acabo de llegar a la India, qué mejor que degustar su comida en Loya, que es alta cocina del norte de la India, donde estuve degustando varios platillos con sabores que nunca había probado. Muy rico, ¿eh? Oigan, estuvo buenísima la cena, simplemente muy buen trato de la gente. Hijo, eso que les puedo decir, es un hotel de mega lujo, pero en serio, muy buen trato. No les quise grabar ahorita ahí porque dije, no vaya a ser que me vuelvan a regañar o algo y que hay alguien importante ahí, pero pues bueno, les grabé lo que pude ahí de la cena. Es una comida del norte de la India, específicamente de la zona de Amritsar, Ladakh, Punjabi y uno que otro lugar extra que no me acuerdo cómo se llaman. Muy buenos y preciosos días tengan todos ustedes, raza. Oigan, ayer después de que se me vino el diluvio ya no alcancé a ver nada más, y fíjense que justo enfrente del Hotel Taj Mahal está la puerta de la India de Mumbai. Además, y para que sepan, si quieren venir a este lugar, vénganse tempranito, porque ayer que quería venir había un verdadero mar de gente, sobre todo como después de la 1 de la tarde es imposible meterse a este lugar. Y eso que es temporada de monzones, es la temporada más baja del año, para que se den una idea. La Puerta de la India fue creada en el año de 1911 y se tardaron un poquito más de 10 años, como unos 13 años, la acabaron como en el 24 más o menos. Y se construyó con el fin de darle la bienvenida a su majestad, el rey Jorge V, y a su esposa, la reina María. Estos eran los reyes de Inglaterra y también de Bombay y de la India. Oigan, este lugar fue construido a partir de piedra de basalto, que es una piedra que se forma con la lava cuando se seca. Mide 26 metros de alto, por si tenían un poco ahí como de... no tenían una idea de cuánto realmente mide, está inmensísima la puerta. Se suponía que por aquí iba a pasar una calle, pero enfrente tenemos el mar Arábigo, y fue como una especie de hazaña que querían lograr, pero pues nunca se cumplió. Ojito aquí, raza, si vienes a Mumbai y no te tomas una fotito aquí en la Puerta de la India de Mumbai, realmente no viniste. Este lugar quedó completamente inmortalizado porque fue testigo de cómo los indios vieron a los últimos barcos ingleses zarpar para nunca volver y traer su completa independencia y felicidad.
Discúlpeme la calidad del audio, raza, es que se me olvidó un cablecito que va pues conectado del micrófono a la cámara y pues estaba escuchando simplemente el audio virgen de la cámara como tal y que no es tan bueno. Oigan, fui al cuarto a recoger el cablecito mentado para contarles mi experiencia entrando y saliendo de lo que es el hotel, porque no les puede grabar eso porque está prohibido. Pero básicamente tienen un grado de seguridad bastante alto por lo de los atentados terroristas que les estaba contando el día de ayer. Son bastante cautelosos para ver quién entra y quién sale. Tienen unos detectores de metal por todos lados, checan con espejos los carros que van a entrar. Haz de cuenta como si fueras a cruzar una frontera medio complicada, en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, vamos a Sassoon Docks ahorita a ver qué tal está, ¿ok? Hello. Me dirijo a los muelles de Sassoon, que se encuentran en la zona del sur del área de Colaba, uno de los lugares históricos de la ciudad de Mumbai. Al llegar, lo primero que veo es que todo mundo se me queda viendo como que ¿qué hace este perdido por aquí? Al avanzar por el lugar, me doy cuenta que las casas y bodegas están decoradas con arte callejero y le da un toque diferente del resto de Colaba. Investigando un poco, en 2017 y en 2022 se dieron espacios para arte callejero en donde 30 artistas de todo el mundo vinieron a decorar el muelle de más de 140 años, aunque también veo desorden, bastante basura y unos olores que florecen por todos lados. Nada más no me estoy guacareando aquí enfrente de la cámara con ese olor tan penetrante a pescado podrido, que es lo que diría. Nada más para salir guapo, en serio, porque si no ya estaría aquí aventando la guácara en el mar. Y ustedes díganme, raza, ¿cómo les caería una chapoteadita en este charco de aquí para que no se les quite el mal olor en una semana? Los muelles de Sassoon fueron construidos en 1875 por David Sassoon, el dueño de una empresa de algodón y seda que necesitaba forzosamente, para poder seguir creciendo, comunicar su mercado marítimamente. Fue el primer dique al oeste de la India y ya se imaginarán la cantidad de empleos que llegó a generar. Pues fíjense que son muy famosos no por los olores y otras cosas, sino porque están abiertos al público y nos puede dar una pequeña mirada a lo que es la vida de los pescadores de la India. Aquí sacan principalmente palometa y otro pescado que sí se llama surmai o surmai, no sé cómo se pronuncia en realidad, pero bueno, es lo que principalmente pescan aquí. La cantidad de plástico en este muelle es bastante alta. En serio que, bueno, ya he visto en otros países asiáticos que también tienen un gran problema con esto, como lo es Indonesia, la India específicamente, entre otros. Pero sí, es uno de los países que más emite plástico al océano. ¿Y tú te comerías un pescadito de este muelle? Déjamelo en los comentarios. Definitivamente este lugar no es para todo mundo, pero para esos viajeros todoterreno que andan viendo de todo un poco, el lugar es hasta de cierta manera interesante. Aunque lo que sí vale mucho la pena es platicar con la gente. Son personas súper trabajadoras que se parten el lomo todos los días en jornadas larguísimas y a pesar de eso, en su mayoría son bastante amables y siempre cuando te acercas a ellos te reciben con una sonrisa. Es un lugar ideal para platicar con los locales de Mumbai y de cierta manera aprender algo de su cultura. Fíjense que es una experiencia bastante agradable poder ver la vida auténtica de los marineros, pescadores de aquí de Mumbai. Hay que recordar que Mumbai es una ciudad que se forjó primeramente con pescadores. Entonces, muy padre por ese lado y todo, ¿verdad? Pero ya cuando nos ponemos a ver las cosas desagradables, son muy, pero muy desagradables. Los olores son insoportables y hay una suciedad que pues no ves todos los días tampoco, raza. Bienvenidos al museo más top de toda la ciudad de Mumbai, raza, el museo de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Vas tú y no sé qué tanta cosa más que tiene el nombre que ni para qué se los digo porque se van a reír de mí. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. A este lugar se le llamaba el Museo del Príncipe de Gales de la India Occidental y pues ya saben que los indios le cambiaron todos los nombres por sus nuevos héroes y gente de importancia de la misma India, que estoy 100% de acuerdo con eso. Este lugar nos habla desde la prehistoria de la India hasta la época actual. Fue fundado en 1922 por los británicos. Acaba de cumplir sus 100 primeros añitos hace 3 años.
El museo está dividido en 3 áreas principales: arte, arqueología e historia natural. Cuenta con 50,000 piezas de la historia antigua de la India, así como objetos de otros países. Oigan, está súper padre el domo en combinación con toda la estructura de madera de acá. Simplemente una mezcla muy bonita. La Sociedad de Historia Natural de Bombay ayudó al museo para crear esta área dedicada a exponer los diferentes grupos de animales y sus hábitats en vitrinas. Estos salen en mi video del zoológico de Singapur, por si no lo han visto, échenle un ojito. Y de los rinocerontes de la India, ni se diga, porque prácticamente me dejaron darles de comer. El día que vean uno de estos sueltos, se van a dar cuenta que son un tanque de guerra en movimiento y rapidísimos. Estos de aquí son los loris famosísimos, que tienen una cara como que medio instagrameable, raza. Les quitan los dientes para poderlos vender de manera ilegal. Si algún día les llegan a ofrecer uno, dígales que no. Aunque no lo crean, en la India, en el estado de Gujarat, pueden encontrar leones. De hecho, es el único león que se encuentra fuera de África. El museo posee alrededor de 37,000 monedas, de las cuales 1,155 son de oro y abarcan casi todos los tipos de monedas indias. La colección se formó inicialmente a partir de las monedas de diversos tesoros, incluyendo los famosos tesoros de Vayana en Bharapur, Rajasthan, que sacaron a la luz las monedas de oro Gupta. Una importante colección de monedas provino del Museo Arqueológico de Pune cuando este cerró en 1914. En la antigüedad tenían una especie como de aplanadora que marcaba las monedas para poderlas hacer más fácilmente. Esta es una aplanadora, no sé si sea de la época, no lo creo, pero bueno, a fin de cuentas aquí está y puedes hacer tus monedas. Pero bueno, ahorita está temporalmente descompuesta. Existe una galería muy peculiar. Aquí está la única momia de todo Mumbai con aproximadamente 2,000 años de antigüedad y estará en exhibición hasta el 4 de enero. Forma parte de la colección del museo desde principios del siglo XX. La exposición, titulada Momia, un misterio sin resolver, la conservación de los tesoros egipcios de Bombay, busca transportarte a un pasado remoto. La momia parece ser masculina y el ataúd fue fabricado con un solo tronco de cedro egipcio con bisagras para mantenerlo unido. No sé si sabían, pero los indios son como si fueran los dioses reencarnados de las telas, raza. Son definitivamente los mejores. E incluso en su bandera tienen una rueda de hilar que los caracteriza a todos. A ver si cuando vayamos a Jaipur les enseño un lugar que me fascinó completamente, donde estaban produciendo telas y de todo, y cómo tardan hasta 6 meses en una sola prenda. No es por nada, pero ando súper cansado de andar caminando por todos lados y todavía se me ocurrió traerme las botas para andar de trekking porque sabía que iba a estar lloviendo todo el día de hoy. Y veo a los indios todos quitándose los tenis y me dan ganas de hacer lo mismo porque me duelen demasiado. No sé si se acuerden de haber visto mi video de Florencia hablando sobre Miguel Ángel, el David y muchas obras espectaculares que tuvo este pelado. Pues imagínense que aquí había varios Miguel Ángeles en más o menos como por el siglo XII. Nada más nos habla de lo impresionante que era la arquitectura, todos los artesanos y todo de la época de la India. En serio, los voy a llevar a un lugar que se llaman las Cuevas de Ellora después para que se den un taco de ojo de lo que pueden llegar a lograr estos pelados y sobre todo la humanidad que nos representan a todos. Creo que por mucho esta es mi parte favorita del museo, el área de arqueología con todas sus esculturas increíblemente bien hechas. Esta área se centra en explicar el hinduismo y sus dioses principales, Shiva, Vishnu y Brahma, que están representados en múltiples formas. Las piezas provienen de diferentes áreas de la India, como la isla de Elefante, entre otras. Y por supuesto, no podía faltar una galería dedicada a la familia Tata. Exactamente. Ellos donaron una colección de pinturas europeas del siglo XVI al siglo XX. Fue una de las primeras salas del museo y sus pinturas representan el periodo renacentista y neoclásico.
Les voy a decir la verdad, raza, yo no tenía planeado meterme a este lugar, pero la lluvia me obligó. El clima de Mumbai ha estado horripilante, pero pues bueno, ¿qué hace uno? Me metí al museo y me llevé una verdadera sorpresa. La arquitectura por fuera, indo-sarracena, llama mucho la atención, pero cuando entras te das cuenta que es una verdadera joyita. Normalmente no se juntan las dos cosas, que sea bonito por fuera y bonito por dentro, pero este sí la cumple. Les recomiendo mucho, pero mucho que se metan si es que vienen a Mumbai. Ya se me vino la lluvia, me voy corriendo porque necesito comer algo. Oigan, encontré este lugar en internet con muchísimas recomendaciones, más de 1000. Entonces dije, déjame me doy la vuelta. He comido súper mal últimamente porque me ha dado un poquito de miedo meterme otra vez a la comida de la India. La vez pasada que vine nunca me enfermé, pero pues obviamente uno viendo videos y de todo, claro, como que tiene ese cierto respeto, ¿no? Entonces he esperado a que mi estómago, mi intestino se vayan acostumbrando a pues el poder de la comida de la India, pero ahorita vamos a dejarnos caer con todo y después van a ver en futuros videos cómo voy a andar probando una que otra pues pieza callejera. Me acabo de pedir un pollo tikka con mantequilla marinado con especias y trozos de asado al carbón. También está bañado en una deliciosa salsa Punjabi Makhani. Vamos a probarlo a ver qué tal está. También me pedí un naan, que es prácticamente lo que hace la tortilla en México. Es el pan clásico de aquí de la India. Prácticamente todas las comidas llevan algo de esto. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Ya se me anda tirando todo. Está buenísimo, muy rico, muy bien condimentado. Me gusta bastante. Vengan aquí, sabe muy bueno, Ahora vamos a acompañarlo con un poquito de naan. A ver qué tal agarra el saborcito. Mira nada más. Y el naan tiene ajo, sabe espectacular, en serio. Vamos a chopearlo en la salsa Punjabi como si fuera chocolate con galletas. Ya me voy. Está buenísimo el lugar, sí se lo recomiendo mucho. Es alta cocina de la India. Por si venían a comer puro mugrero acá en la India, les sugiero muchísimo este lugar para que sepan lo que es la buena comida. Oigan, ya regresé a mi habitación. Creo que este video duró muchísimo, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Mañana voy a Dharavi. Es el barrio, gueto o slum, o como le quieran decir, más grande de todo Asia, raza. Y está aquí en Mumbai. Mañana lo visito. Cuídense, raza. Los amo.